a todos. Vamos a abrir en esta noche en un salmo en el cual vamos a meditar. Ya vamos a arrancar con los estudios de libros de la Biblia, pero vamos a hoy analizar un salmo. Vamos a ver el Salmo 126. Después se puede hacer un poquito de agua. Y lo vamos a leer, ¿no? El micrófono está por acá. A ver, le voy a pedir a Víctor, con voz fuerte y clara, si puede leer el Salmo 126. Salmo 126. Cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones, grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros, estaremos alegres. Haz volver nuestra cautividad, oh Jehová, como los arroyos del Negev. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irán andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. Muy bien, gracias Víctor. Este salmo dice al principio cántico gradual, y hay una serie de salmos del 120 al 134 que son los cánticos graduales, y un cántico gradual significa que era lo que cantaban los judíos mientras subían a Jerusalén. Recordemos que 3 veces al año tenían que ir todos los judíos a Jerusalén y a adorar. Entonces ellos iban cantando del Salmo 120 al 134, y este era uno de ellos. Este salmo, recordemos lo siguiente: la nación de Israel peca con idolatría, idolatría muy severa, se desvían totalmente de Dios. Entonces Dios los castiga y los lleva cautivos a Babilonia, ¿no? Viene el ejército babilonio y los va llevando cautivo en 3 etapas, ¿no? Siendo la última la más destructiva, donde destruyen el templo, el palacio, todas las cosas más importantes, y dejan todos los muros de Jerusalén, y dejan a los más pobres de la tierra, y se llevan a todas las demás personas a Babilonia. Se los llevan en 3 oportunidades, y en 3 ocasiones o en 3 etapas ellos regresan a Jerusalén después de 70 años de estar cautivos allí en Babilonia. Entonces este salmo se escribe después del primer regreso, después de que el rey Ciro, cuando asume como rey, decreta en el año 537 a.C., decreta que los judíos podían volver a su ciudad a reconstruirla y a reconstruir el templo, ¿no? Esto era de parte de Dios, porque Dios le había puesto eso en el corazón de Ciro. Entonces ellos cuando vuelven, bueno, están muy agradecidos a Dios, que es lo que se refleja en los primeros versículos de este salmo, y en la segunda mitad, bueno, ellos siguen pidiendo por la tarea que sigue por delante, ¿no? Y me impactaba mucho una expresión que usa este salmo, que fue la que me llamó mucho la atención y me llevó a meditar en este salmo y a querer compartirlo. Dice: seremos como los que sueñan, seremos como los que sueñan. Este pueblo soñaban con su libertad. Este pueblo soñaba con volver a la tierra que los vio nacer. Bueno, algunos nacieron en Babilonia, pero deseaban volver, gracias Pablito, deseaban volver a su tierra. Para que entendamos esto, le voy a pedir a Víctor, mi asistente, que me lea el Salmo 137 del 1 al 6. Ahí lo van a proyectar.
Salmos 37, 137. 137 del 1 al 6. Junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos acordándonos de Sión. En medio de ella colgábamos nuestras arpas, y los que nos habían llevado cautivos no pedían que cantásemos, y los que nos habían desolado nos pedían alegría, diciendo: cantadnos algunas de los cánticos de Sión. ¿Cómo cantaremos cánticos a Jehová en tierra de extraños? Si me olvidare de ti, oh Jerusalén, pierda mi diestra su destreza, mi lengua se apague a mi paladar, mi lengua se pegue a mi paladar. Si de ti no me acordare, si no me enalteciere a Jerusalén, como preferente asunto de mi alegría. Muy bien. Bien, ¿qué está relatando este salmo? Relata el anhelo y la tristeza profunda que tenían los judíos que estaban en Babilonia. Dice: nos sentábamos en los ríos de Babilonia y aún llorábamos cuando nos acordábamos de Jerusalén, cuando nos acordábamos de nuestra tierra. Nos pedían que cantáramos, eran músicos los que estaban relatando esto, eran músicos, eran cantores, sabían tocar instrumentos, y fíjense las expresiones de profunda tristeza. ¿Cómo cantaremos cántico a Jehová en tierra de extraño? Dice: si yo me olvidare de ti, mi diestra pierda su destreza. ¿Qué cosa no desearía un músico? Que sus manos pierdan la destreza que con tanto esfuerzo le costó tener, ¿no? Aquellos cantores: mi lengua se pegue a mi paladar si no me acordare de ti. Y dice que como que Jerusalén sea el preferente asunto de mi alegría. ¿Qué está queriendo decir con todo esto? Era muy profundo el deseo de ellos volver a su tierra, ¿no? Es como si dijéramos, era un sueño que ellos tenían. Si le preguntáramos a estos judíos que estaban en Babilonia, ¿cuál es tu sueño?, ellos dirían, ¿qué cosa? Volver a mi tierra, volver a Jerusalén, volver a adorar en el templo. Esto es lo que ellos dirían. Entonces, este era el sueño que tenían estos judíos que estaban allí cautivos en Babilonia, ¿no? Y como dije, en el año 537, Ciro, rey de Persia, da un edicto donde ellos podían volver, y un grupo de más o menos 45.000, 48.000 vuelve desde Babilonia a Jerusalén. Y cuando ellos están ahí, en su tierra, ellos escriben este salmo, ¿no? Y lo que está queriendo decir con esa expresión, seremos como los que sueñan, es que lo que estaban viviendo en ese momento les parecía un sueño. Les parecía como algo irreal. Che, ¿visten cuando dicen a veces pellizcame porque quiero asegurarme que esto es verdad? Porque tal vez cuando soñábamos, nos ha pasado cuando éramos chicos, tal vez de grandes también, es tan real el sueño que hay veces que nos damos cuenta que no es real ante algún acontecimiento externo. Entonces ellos decían, nos parecía que lo que estábamos viviendo, aquello que soñábamos tanto cuando estábamos en Jerusalén y hoy es una realidad, me parece algo que es increíble. Me parece que es como estar viviendo un sueño. Ahora bien, estos judíos tenían un sueño que era su libertad, volver a Jerusalén, volver a adorar en el templo, volver a alabar a Dios en Jerusalén. Y en la misericordia de Dios, 70 años después de ser cautivos, Dios les concede esto. Y lo que me pregunto y lo que quiero preguntarles y lo que quiero que meditemos y analicemos en esta
noche y de cara a estar a fines de enero y estar con todo un año por delante, ¿cuáles son nuestros sueños? Y cuando hablamos de sueños, estamos hablando de un deseo muy intenso, un anhelo que hay en nuestro corazón muy profundo. Si hablamos, estamos todavía con la mente en el Mundial, el deseo de todos los jugadores que fueron era primero ir a un Mundial y después, bueno, ni hablar, todos conocemos el deseo de Messi de salir campeón del mundo, ¿no? Y cuando hablamos de un deseo, estamos hablando de eso, de algo, un profundo deseo que tenemos por algo, un profundo anhelo por algo, ¿no? A eso le llamamos tener un sueño, ¿no? Hay un discurso muy conocido que se llama Tengo un sueño. ¿Alguno se acuerda de quién es ese discurso? Es muy conocido, es de un pastor y entiendo que político también en Estados Unidos, que se llamó Martin Luther King. Él era negro y bueno, en esos tiempos había muchísima discriminación hacia la gente de color. Y el discurso, Tengo un sueño, habla de, él soñaba con que en su país los niños blancos puedan jugar sin ningún tipo de discriminación con los niños de color. Y es largo el discurso, no tenía sentido leerlo, pero él describe un montón de situaciones del país rondando la discriminación y cómo él soñaba con un país donde eso fuera eliminado. Tengo un sueño, eran las palabras de Martin Luther King. Sabemos que él muere. ¿Cómo muere? Lo asesinan por motivo de dar estos discursos, ¿no? Porque en ese entonces era muy, muy fuerte la lucha contra el racismo y el racismo en sí. Entonces lo terminan matando justamente por esta lucha que él llevaba adelante. Entonces yo lo que me pregunto es, ¿qué sueños tenemos nosotros? ¿No? A principio de año nos planteamos metas, objetivos, ¿qué sueños tenemos nosotros? Y tal vez tenemos sueños en lo personal, ¿no? Alguno dirá, y quiero ampliar el negocio, otro dirá, quiero estudiar tal cosa, mi sueño, no sé, es casarme, mi sueño es todas cosas que son lícitas y no está mal. Pero cuando estoy hablando de cuáles son nuestros sueños en este mensaje, me estoy refiriendo cuáles son esos sueños que terminan glorificando a Dios, ¿no? Y nuestros sueños deben estar alineados con la voluntad de Dios, y es Dios el que pone ese deseo, o el que debe poner ese deseo o esa carga en nosotros. Vamos a ver algunos ejemplos. Primero voy a contar una historia de alguien que conocemos. Conocen a Gustavo Sangiovanni y a Adrián de la Cruz, que ellos están misioneros en países donde está el musulmán, la religión musulmana. Y ellos hicieron un viaje un día, viaje turístico, por así decirlo. Y al ver la necesidad de todas esas personas, al ver que nadie les predicaba el Evangelio, que muchas personas ni siquiera sabían quién era Jesús, al ver semejante necesidad, Dios puso una carga en su corazón. Y un tiempo después, ellos terminaron dejando sus trabajos y yendo como misioneros a ese lugar. Porque Dios puso una carga, Dios puso el ver una necesidad, y Dios puso un sueño en su corazón, de ir a otro continente, a otro país, a predicarle el Evangelio a personas que no tenían quien lo hiciera. Hay ejemplos también en la Biblia. Si vamos a Hechos 16:9, ya está Pablo en lo que se conoce como los viajes misioneros.
Dice, y se le mostró a Pablo una visión de noche, un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Entonces Pablo recibe esta visión donde había un varón que le dice, pasa y ayúdanos. Dios le muestra a Pablo una necesidad de gente clamando por salvación en Macedonia. Dios pone esa carga en el apóstol Pablo. Genera ese profundo deseo de ir a Macedonia, porque entiende que es la voluntad de Dios. Y Pablo va a Macedonia y predica el Evangelio y muchas almas se convierten. Nehemías 1:4. ¿Lo puedes leer? Ahí lo van a poner. Uno 4. Cuando oí estas palabras me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Bien, Nehemías era el copero del rey, un hombre con muchísimos privilegios, porque el copero del rey era un hombre de suma confianza del rey, porque era el que le probaba el vino, ¿no? Entonces le estaba confiando su vida, básicamente, el rey al copero. Entonces era un hombre de una terrible importancia en la nación más importante de ese momento. Entonces, él pregunta, él era judío, él pregunta a sus hermanos cómo estaban los que habían vuelto. Y él le dice, mirá, uno de los hermanos que habían vuelto le dice, la verdad que estamos mal, estamos en afrenta, estamos realmente mal, no la estamos pasando bien. Y cuando él escucha estas noticias de los que habían vuelto, dice que él se sentó y lloró, y hizo duelo, y ayunó y oró al Dios de los cielos. Y un poco más adelante en el libro, él ora a Dios, habla con el rey y vuelve a Jerusalén, a la gran obra de reforma espiritual, pero también esa gran obra de reconstruir el muro de Jerusalén en 52 días, una obra extraordinaria. Pero ¿a qué voy? Nuevamente, Dios pone una carga en el corazón de Nehemías. Dios pone un sueño, volver a Jerusalén, reconstruir el muro, hacer reformas espirituales. Y él necesitaba el permiso del rey. Saben que es muy lindo el libro de Nehemías, no se podía estar triste en la presencia del rey. Si uno estaba triste en la presencia del rey, el rey podía mandarlo a matar, simplemente por estar triste en la presencia del rey. Y él un día está triste, y el rey le pregunta, ¿por qué estás triste? Entonces él dice que ora al Dios del cielo, una oración relámpago, y le comenta al rey por qué está triste. Y el rey le concede volver a Jerusalén, y es más, le da todas las provisiones para que volviera e hiciera la obra que tenía que hacer. Entonces Dios puso una carga en Pablo, Dios puso una carga en Nehemías, Dios puso deseos, Dios puso sueños en ellos, sueños que, como son puestos por Dios, terminan glorificando a Dios cuando se concretan. Ahora bien, vamos a leer Isaías 54, 2 y 3. Isaías 54, 2 y 3. 54, 2 y 3. Ensancha el sitio de tu tienda, y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. No seas casa, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas, porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda, y tu descendencia heredará naciones y habitará las ciudades asoladas. Bien, Isaías 55, 9. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Bien. Yo leo el 54, 2 y 3
en la Reina Valera actualizada porque hay una expresión que me gusta más en esta versión. Dice: ensancha el sitio de tu tienda y sean extendidos los tapices de tus moradas. No te limites, alarga tus cuerdas y afirma tus estacas, porque vas a extenderte a la derecha y a la izquierda, tus descendientes heredarán naciones y habitarán las ciudades desoladas. Estaba pasándola mal Israel, y muchos pensaban que Dios se había olvidado de ellos, ¿no?, con motivo de esto. Entonces Dios habla de la futura gloria que iba a tener Jerusalén y da este versículo. Y está hablando de alguien que es un nómade. Un nómade es alguien que vive en el desierto y que va andando de lugar en lugar. Y los nómades vivían en tiendas, ¿no? Entonces lo que le dice es: ensancha tu tienda, agranda tu tienda. Si en tu tienda cabían 50, agrandala para que quepan muchas más personas. Lo que le están queriendo decir Dios a su pueblo es: ustedes van a crecer, ustedes van a volver a tener la gloria que antes tenían y mucha más, ¿no? Entonces les usa ejemplos que son cotidianos para ellos. Entonces, así como un nómade que tiene una tienda, él dice: ensánchate, extiende los tapices de tus moradas, las cortinas, alarga las cuerdas. Las tiendas se afirmaban y tenían una cuerda. Entonces, si la tienda iba a ser más grande, las cuerdas tenían que ser más grandes, más largas, ¿no? Lo que le está diciendo Dios a Israel es: tené fe, pensá en grande, trabajá para cosas grandes. Y me encanta, en la Reina Valera dice, si vamos al 54.2, dice: no seas escasa. Y me encanta más como lo dice aquí la Reina Valera actualizada, porque es una expresión muy clara y muy directa. Dice: no te limites, no te limites. Eso es lo que quiere decir con no seas escasa. Cuando sueñes para Dios, no te limites, no seas escaso, no te quedes corto, extendete, alargá las cuerdas, porque va a venir crecimiento. No te limites, me encanta esa expresión. Y después dice: afirma tus estacas. Si va a haber una tienda más grande, las estacas, que eran las que sostenían la cuerda y por ende la tienda, tenían que estar más firmes. Y eso habla de prepararse para la bendición que iba a venir. Tenemos que soñar con cosas para Dios. Ojalá soñemos con cargas que Dios pone en nuestro corazón, pero tenemos que prepararnos también para recibir esa bendición de Dios y que Dios nos conceda aquello que en su gracia estamos soñando. Y leí el 55.9 porque es el capítulo siguiente, y Dios les dice: mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Y nosotros hay veces que tendemos a pensar en poco, pero Dios piensa en grande. Y por eso es que dice: mis pensamientos son distintos a los de ustedes. Por eso lo que quería transmitir en este punto es que nos animemos a soñar en grande, porque tenemos un Dios grande. Y un día alguien soñó con iglesias en San Luis, y se vino y empezó la iglesia de las Heras. Y un día alguien soñó con una escuela, con anexo en Barrio San Martín. Un día algunos hermanos soñaron con trabajar en el Serranías Puntanas. Un día hermanos soñaron con La Punta. Un día hermanos soñaron con Barrio El Hornero. Un día hermanos soñaron trabajar en el 544. Un día hermanos soñaron en la Tercera Rotonda. Y un día hermanos soñarán con otras cosas. Y qué bueno es soñar en grande para Dios, ¿no? Soñar en grande para Dios. Por eso es que dice: no te limites. Ahora bien, estamos hablando, como decíamos, de sueños que cuando se cumplen glorifican a Dios, ¿no? Fíjense lo que dice el versículo 2 al final. Dice: grandes cosas ha hecho Jehová
con estos. Está diciendo que cuando las naciones ven que ellos han vuelto de Babilonia a Jerusalén y están reconstruyendo las cosas, los demás pueblos ven eso y dicen: grandes cosas ha hecho Dios con ellos. Recuerden que en la antigüedad, cuando una nación crecía, lo que las personas entendían era que el Dios de esa nación era poderoso. Y cuando una nación perdía batallas, cuando una nación iba, disminuyéndose o era cautiva, las personas pensaban: eso es porque el Dios de ellos no es fuerte. Entonces, cuando la nación de Israel se portaba mal y Dios los castigaba, el nombre de Dios era blasfemado entre los demás pueblos, porque decían: si Jehová fuera poderoso, ellos habrían vencido. Y cuando ellos ganaban, las naciones hablaban bien de Dios. Y aquí está hablando de que al ellos volver y ver la mano de Dios en su regreso, las naciones iban a decir: grandes cosas Dios ha hecho con ellos. Y qué importante es que las personas que nos rodean vean nuestra vida y puedan decir: grandes cosas Dios ha hecho con Martín, con Mari, con Diego, con cada uno de nosotros. Grandes cosas Dios ha hecho, pero que lo vean los demás, porque ven el cambio en nuestra vida, porque ven lo que hemos podido hacer, lo que hemos podido soñar para Dios, y Dios nos concedió que eso ocurriera, y eso es motivo de gloria para Dios, incluso entre las personas que no son creyentes. Pero qué importante es que también dentro de su pueblo se dé gloria a Dios cuando se conceden esos sueños. Porque dice después: grandes cosas, versículo 3, grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros, estaremos alegres. Y si pensamos en nuestra vida, todas las cosas que Dios nos ha concedido, realmente tenemos que subrayar este versículo y súper subrayarlo, porque grandes cosas ha hecho Dios en nuestra vida. Grandes cosas ha hecho Dios en Barrio El Hornero. Grandes cosas ha hecho Dios entre las iglesias de San Luis. Por eso es que hablamos, cuando pensamos estos sueños, estos profundos deseos que tenemos y que Dios pone en nuestro corazón, estamos hablando de deseos, sueños que glorifican a Dios, ¿no? Bien, fíjense algunos ingredientes para que estas cosas ocurran. No solo es Dios pone la carga en nuestro corazón, la necesidad, sino que tiene que haber, para que estos deseos lleguen a su concreción, tiene que haber oración y esfuerzo, ¿no? Versículo 4 dice: haz volver nuestra cautividad, oh Jehová, como los arroyos del Negev. ¿Qué es lo que pasaba? Ellos habían vuelto, una parte había vuelto, ¿no? Muchos habían quedado, pero también los que habían vuelto y estaban trabajando no le estaban pasando bien, porque tenían mucha oposición. Había gente que no querían que ellos hicieran lo que estaban haciendo. Entonces, había gente que se había quedado todavía allá, había gente que estaba pasándola mal entre los que habían vuelto. Entonces ellos oran a Dios, oraban a Dios cuando estaban allí por ese sueño que tenían de volver a su tierra, y oran aquí: Señor, haz volver nuestra cautividad, que los que todavía se quedaron allá porque no pudieron volver o porque no quisieron volver porque se quedaron cómodos en Babilonia, que vuelvan, y que los que estamos acá podamos realmente glorificar tu nombre, que tu mano sea sobre nosotros para que podamos terminar de reconstruir el templo, podamos reconstruir la ciudad, podamos reconstruir los muros. Ellos oraban a Dios y dice: haz volver nuestra cautividad como los arroyos del Negev. Está haciendo referencia a arroyos que son extremadamente caudalosos en época de lluvia. Entonces, capaz que en ciertas épocas del año serían muy pequeñitos, pero en la época de lluvia eran caudales muy, muy grandes de agua. Y dice: de esa forma
haz volver nuestra cautividad, que sean muchos los que vengan de Babilonia y regresen. Pone el deseo en su corazón de volver a su tierra, que no estén cómodos en un lugar donde no deben estar, y que los que están acá podamos trabajar para Dios. Oración para que Dios pueda conceder esos sueños que le glorifican, pero también tiene que haber mucho esfuerzo. Dice, los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. Está hablando de que sembrar no es una tarea fácil, ¿no? Hay inclemencias del tiempo. En ese entonces también había peligros para la vida, ¿no? Porque venían ladrones y venían ataques de otras ciudades también. Entonces era una tarea que se hacía con lágrimas, como dice aquí, el sembrar, se hacía con mucho esfuerzo. Por eso es que dice, irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla. Y todos los que han soñado algo para Dios y Dios en su misericordia lo ha concedido, cuando relatan para atrás lo que han tenido que luchar con Dios, te van a contar muchísimas cosas de esfuerzo, de lágrimas, de sufrir, de trabajar arduamente, de noches a veces sin dormir por cosas que están en la cabeza, porque el que trabaja para Dios y el que quiere cumplir un sueño que Dios puso en su corazón, debe hacerlo con oración, pero también debe hacerlo con mucho esfuerzo. Y la promesa de Dios es que aquel que siembra con lágrimas, aquel que siembra con oración, aquel que va llevando con lágrimas de esfuerzo y va sembrando la preciosa semilla, va a llegar un tiempo en que va a recoger la cosecha. Vamos a leer Gálatas 6:9. Gálatas 6:9. No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Cuando estamos haciendo el bien, ¿qué estamos haciendo? Sembrando. ¿Y cuándo vamos a cosechar? A su tiempo. ¿Y qué condición hay? No desmayar, porque hay veces que siembro y no estoy cosechando lo que siembro y empiezo a desmayar. Mi ánimo se decae, dejo de sembrar, dejo de hacer el bien. Y Dios dice que para cosechar hace falta sembrar y hace falta hacer todo los preparativos y las tareas que hay que seguir haciendo hasta llegar a cosechar, y no hay que desmayar. No es solamente sembrar el trigo. Hay que tal vez echarle productos para que los yuyos las malezas no lo arruinen, tiene que haber agua, hay muchos cuidados para tener hasta que al final llega el momento, y si no hemos desmayado en el medio, vamos a cosechar lo que sembramos. Entonces, ojalá que tengamos grandes sueños para Dios, ¿no? Sueños que glorifican a Dios cuando se concretan. Para que esto ocurra, oremos mucho a Dios. Me venía a la mente la oración de Habacuc 3:2, que dice, aviva tu obra en medio de los tiempos. ¿Cuánto necesitamos orar de esta forma? Para que Dios avive su obra, avive el corazón de los hermanos, para que Dios en su misericordia nos bendiga cuando trabajemos y haya salvación de almas, y cada vez hermanos y hermanas más comprometidos con oración y también con esfuerzo, con lágrimas, y no desmayar. Es importante la constancia, y de eso habla no desmayar. Me esfuerzo hoy, me esfuerzo mañana, y ya pasado mañana ya me esfuerzo menos, y dentro de una semana ya casi no me esfuerzo. Y para cosechar hace falta sembrar y no desmayar, la perseverancia. Y llegará el momento en que con regocijo traeremos la cosecha.
y podremos mirar para atrás y nosotros decir: grandes cosas Jehová ha hecho con nosotros. Y los que nos rodean podrán decir lo mismo: grandes cosas Dios ha hecho con estos. Termino. El versículo dice: seremos como los que sueñan, y es una afirmación. Yo lo quiero traducir en pregunta. ¿Seremos como los que sueñan? ¿Seremos como los que sueñan? ¿Como los que sueñan grandes cosas para la gloria de Dios? Ojalá que sí. Ojalá que Dios ponga cargas en nuestro corazón, que nuestros sueños estén alineados con los sueños de Dios, para que de todo esto redunde gloria a Dios. Que Dios bendiga su palabra.